Pues primero que nada, como acostumbramos, vamos a hablar un poquito de la autora, Guadalupe Nettel. Nos inclinamos a leerla porque queríamos leer a alguien eh, contemporánea que estuviera escribiendo en la actualidad, que estuviera viva o vivo. Este, y también nos inclinamos por ella porque dijimos, ah, pues es mexicana, ¿no? Entonces también, qué mejor que leer algo actual y del lugar de donde somos, ¿no? Este, Vi que tiene una gran trayectoria y ha recibido un premio como cuentista. Y creo que tiene, no recuerdo si tiene dos novelas y esta antología o solo tiene una novela. Este, Tiene cuatro novelas. ¿Y sabes cuántas antologías? Sí, tiene varios, o sea, tiene 4 novelas, aquí lo estoy viendo directamente de Wikipedia. Tiene Ujú. 4 novelas, 5 antologías y 2 ensayos que se ven interesantes porque es para entender a Julio Cortázar y otro de Octavio Paz. Sí, Entonces sí, ahí, sí. ahí lo Justo cuentista, ¿no? eso también me llamó mucho la atención porque dije, si ha leído a Cortázar, bueno, más bien, ha hecho un ensayo de Cortázar, seguramente ha experimentado bastante con los cuentos y la forma de escribir. También, al darme una empapada, me di cuenta que le interesa mucho como hablar de animales. Y bueno, ahorita con el cuento nos dimos cuenta, ¿no? Pero incluso dice, la cito, los humanos nos sentimos muy orgullosos y superiores a los otros animales por la facultad de razonar. Los seres humanos nos la pasamos repitiendo actos, como les sucede a los animales. Lo que siempre me ha interesado es sacar a la luz estas partes ocultas de las que nunca nos ufanamos. Y me interesó mucho saber que leímos algo súper relacionado con estas citas, ¿no? Em, y bueno, El matrimonio de los peces rojos es la antología y así se llama el cuento que leímos para esta sesión. Me gustaría empezar diciendo, wow, yo no me esperaba que fuera a tratar de esto, o sea, yo de verdad solo dije, a ver, voy a investigar de la autora y voy a ver o sea, si me atrae lo que leo de ella y no voy a leer sobre el cuento, ¿no? También me dejé llevar por los títulos, la verdad, me interesó mucho el título, el nombre. Y cuando empecé a darme cuenta que trataba de una familia pequeña, podríamos decir, yo dije, bueno, ¿para dónde lo va a llevar? Porque primero hablaba de los peces y luego hablaba de la relación que tenía y luego, no, no es cierto, primero empezó con el último pez que tuvo. Y entonces ahí dije, qué gran tino, porque te intriga, o sea, primero te dice, este fue el último pez que tuve, el último pez que tuve y que se me murió. Pero todo el resto de la historia es como de los otros peces, ¿no? Entonces siempre te mantiene enganchada con cómo va a llegar a Oblomov. Em, y bueno, a mí se me hizo súper interesante cómo podías relacionar todo. O sea, relacionabas, yo me hice aquí como todos mis trips, en donde podía relacionar incluso a Oblomov, lo llegué a relacionar con su hija, ¿no? Pero también lo podías ver como algo distinto o todas estas referencias que hace como a la pecera y a los espacios grandes y a cómo es que puedes convivir con alguien a veces no solo, más bien, a veces no necesariamente de cerca, ¿no? Y esta distancia y cómo a veces incluso estar cerca es peor, pero al final cuando tomas más distancia te terminas separando. Entonces pone como que estas irracionalidades justamente del humano, y pongo entre comillas irracionalidades porque justamente ella quiere hacer ese juego, ¿no? Ella ve a los peces y dice, pues son animales, o sea, ellos no se están preguntando si se aman, si quieren tener un hijo o no, o sea, es nada más como están viviendo, ¿no? Entonces, al verse reflejado, bueno, reflejados en estos peces, también empiezan a entenderse no solo como pareja, sino como seres humanos. Y es ahí cuando se empiezan a comparar con los peces. Entonces también se empieza a ver como animales. Y bueno, así te puedes ir haciendo un trip. No sé si alguien más quiera decir algo. Sí, a mí me gustaría leer los primeros 4 renglones del cuento, porque lo que es según Horacio Quiroga, el cuentista debe saber desde el principio cómo va a terminar el cuento, ¿no? Y me gustaría leerlos para que recordemos eso, ¿no? Dice, ayer por la tarde murió Oblomov, nuestro último pez rojo. Lo intuí hace varios días en los que apenas lo vi moverse dentro de su pecera redonda.
Tampoco saltaba como antes para recibir la comida o para perseguir los rayos del sol que alegraban su hábitat. Parecía víctima de una depresión o el equivalente en su vida de pez en cautiverio. Ahora, tomando esto en cuenta, ¿cómo no podemos relacionarlo? Y claro, y de hecho lo hacen siempre, lo hacen directamente la autora, la relación que tiene los peces con ellos, ¿no? Con Vincent y ella. No, no recuerdo si dice su nombre. Este, y pues, la relación que tienen, ¿no? Y todo el rato un rasgo que se ve dentro de la pecera que ve con los peces, lo vamos a ver dentro de la pecera, que es la habitación de ellos, ¿no? O el hábitat de ellos. Entonces, bajo esta idea, me gustaría a mí me gustaría, sobre todo mi interpretación del cuento es sobre, sobre las peceras y sobre los espacios, ¿no? Que es parte de lo que comentabas, y cómo cada quien está en su pecera, ¿no? Y eso lo hace ver tanto la protagonista como lo hace ver hacia Vincent, como lo hace ver hacia los peces, ¿no? Y la relación que se tiene, ¿no? Entonces, a medida que vamos viendo el texto, es directa la relación entre, lo que le están pasando a los peces es lo que le está pasando a Vincent y a ella, ¿no? Lo que está sucediendo, que haya un estrés, que haya cierta fricción, que haya cierto comportamiento, que no haya lugares para donde poder ocultarse, es mejor tener un acuario, dicen, de pecera a acuario, pero voy a seguir trabajando con el término de pecera, una pecera más grande, para que tengan más espacio, pero al final no cambia, ¿no? Las situaciones no terminan por Y es cambiar. ella alejándose, yéndose de vacaciones o yéndose con su mamá y así. O el mismo Vincent, siguiendo trabajando, tomando, lo podemos ver como lo podemos ver como una excusa, pero pues si él toma su papel de tengo que llevar recursos, ¿no? Pues voy a aprovechar para trabajar, etcétera. Porque si nos ponemos también en el plan de antagonismos, me imagino que no vamos a encontrar antagonismos, ¿no? Que yo creo que eso es parte de lo bello de este cuento, que no hay un antagonismo como tal. No es como que alguien pueda decir y decir, ¿sabes qué? Es que Vincent es el villano. O al menos a mi forma de ver. O que vayan a decir, no, ¿sabes qué? Es que el pez beta hembra es la villana, ¿sabes? O Pauline, ¿no? Ya por meter a varios. Entonces, bajo esta idea es am, para cerrar esta primera aportación es cómo todos estamos en diferentes peceras, en diferentes hábitats, cómo tenemos estos espacios que están marcados, pero aquí viene algo importante y con lo que me voy a pelear con el texto, que bueno, ya se los comentaré al rato, que es nadie decide en qué pecera está y nadie sabe quién va a ser el compañero que le va a tocar, ni cuáles son los criterios con los que le va a tocar para que ese compañero esté en su pecera, ¿no? Entonces, Te pues, adelantas, te adelantas. no, O sea, no, es un general y son como los temas que a mí que yo considero que son los más relevantes durante todo el texto, ¿no? Oye, Luis, ¿Puedo? pero mira, a mí me llamó la atención este, que ella se interesa por conocer más sobre los peces, ¿no? O sea, ella quiere saber por qué le salieron esas dos rayitas, de qué manera, cuánto espacio requieren. O sea, se acerca a conocerlos, ¿no? O sea, quiere proveerlos, quiere darles justo lo que necesitan. Y a veces, muchas ocasiones, no nos llevamos bien con la pareja o con los compañeros, pero tampoco nos interesa conocerlos para saber qué le agrada y le desagrada, ¿no? sí, justamente esa es una gran aportación porque me llama la atención cómo empieza a investigarlos y es como y creo que dice una frase algo así como que los cuidaba tanto como si el prestarle atención lo, lo resolviera. O sea, estoy parafraseando mucho, ¿no? Pero decía una frase así como de hacerlo consciente me va a ayudar a resolverlo, ¿no? Y lo mismo con los peces. Pero ella incluso lo compara, o sea, como si, no está diciendo que funciona, solo intenta hacerlo evidente y ver si puede solucionarlo, ¿no? Y es como este intento pues incluso lo dicen cómo se veían reflejados con los peces, o sea, es un intento de al entender al pez, tal vez me entienda a mí, que es lo que decía como, Ajá.
son seres vivos, entonces pues podemos parecernos, ¿no? Y me encanta este juego que hace de que a la pez le sale la raya y en la panza y a ella también, ¿no? Así como muy evidente decir, me estoy preocupando por los peces, pero Sí, realmente me estoy preocupando por el espacio de que estamos habitando todos. y los cambios que nota cuando la hembra está en celo y cuando ella está embarazada, dice, ay, a mí también me salió una línea oscura en el ombligo, ¿no? Este, pero también saben que me llamó la atención que eh, solo discuten, los peces pelean, se agreden, casi se matan, bueno, uno mata al otro, pero nunca hay una comunicación sobre acuerdos, ¿no? Y en la relación de Vincent y ella ocurre lo mismo, sí hay conflictos, hay una relación distante, pero tampoco se acercan a comentar lo que está sucediendo y a darle una solución, ¿no? Sí, justo, de hecho, me encantó una frase que decía que los peces son los únicos animales que no hacen ruido, pero los gritos pueden ser muy silenciosos. Y siento que es justo lo que les pasó, ¿no? Que tenían un montón de problemas que no hablaban de ello y era como que tiré los platos y los rompí todo a la verga y esa noche Vincent durmió en el cuarto de Lila, ¿no? Algo así. Y es como, o sea, no te dice nada de cómo lo resuelven, de cómo se habló de ello, de nada, solamente estaban Exacto. como coexistiendo, tal como los peces en la pecera, ¿no? Que ahí están y pues dicen, pues así nos tocó, vamos a hacer que funcione, ¿no? Aunque bueno, no es que les tocó realmente, lo eligieron, pero pues sí, básicamente estaban, es como que esta falta de hablar y de resolver, creo que el problema y se me hizo muy interesante, o sea, creo que en todo el cuento vemos este reflejo, ¿no? De los peces y como al principio están súper felices y ellos, no manches, los peces me encantan, ¿no? Y se la pasa viéndolos y, y después va viendo más problemas. Y, pero se me hace súper interesante que Luis digas que todo es sobre la pecera, porque yo lo relacioné muchísimo más a la maternidad y a la paternidad. Me recordó una película, no sé si la han visto, se llama Huesera o La Huesera, que es de terror mexicana, muy buena, y trata justamente sobre el terror maternal, ¿no? Y como sobre esta imposición social y muy, bueno, a la vez también muy biológica, porque al final es como el propósito de la vida, ¿no? La reproducción, si lo vemos desde el lado biológico, pero esta imposición a las mujeres específicamente a ser madres, ¿no? A que tu propósito en la vida y no, no estás cumpliendo con el objetivo de la vida y de tu vida si no eres madre y si no dejas algo en para la posteridad, alguien que te cuide y todo eso. Entonces, lo vi mucho por ese lado también, porque justamente en una parte dice que ella cuando estaba en celo y lo evitaba, ¿no? Y él hacía sus cortejos y ella no quería. Y decía, ¿cómo es que el animal es consciente de que no era buena idea quedar embarazada, ¿no? Y fue como, órale, me hizo mucho un reflejo de eso, ¿no? De cómo a veces solamente se sigue este automático de que es el ciclo de la vida y es el ciclo social de la vida. Y lo digo, o sea, yo lo estoy viendo como mujer, pero supongo que quizás también de la paternidad, pero está mucho más impuesto en las mujeres. Y como pues es un poquito tal vez esa regla que se tiene que seguir y seguir y seguir, y quizás ella realmente no lo quería, y quizás él tampoco, ¿no? Pero fue como que pues estamos juntos, tengamos un hijo, ¿no? Bueno, ni siquiera creo que especifica si lo decidieron, si fue accidente o cómo sucedió, pero pues sí, esa parte de la maternidad a mí me pegó mucho, y no soy madre, entonces, Yo Justo, creo que también, ay, yo lo perdón. viví, o sea, Ana, Ana, espera, espera, es que Alondra tenía la mano levantada. Perdón. Es que No, no, justo va adelante. como de la mano con lo que comentan, porque justo también yo tenía aquí en esta parte ese fragmento del libro, ¿no? Que justo es como el instinto de si es buena idea reproducirse o no. O bueno, lo que lo haya detonado, ¿no? Esta parte de la pez hembra no reproducirse. Pero justo yo también lo relacioné con esa parte de la maternidad. A mí me llamó mucho la atención
que se eligiera que se propusiera este cuento, porque yo ya lo tenía en mi lista así de hace años, en pandemia. Un libro que leí que así es mi top es el de La hija única de Guadalupe Nettel, y habla sobre la maternidad, es precioso, y habla sobre diferentes tipos de maternidades, diferentes perspectivas. Incluso lo leí en un club de lectura y hacíamos así como, incluso Guadalupe Nettel estuvo en la última sesión y fue muy bonito. Y fue como, nos hubiera gustado que profundizaras también en la parte de la paternidad, porque hay una de las historias que mete a la paternidad, ¿no? Y creo que también en este caso, creo que igual y dejamos de lado a Vincent, pero creo que es muy importante considerar, como lo decía Luis, ¿no? También su forma, creo que sí fue Luis, su forma como de huir o de resguardarse en el trabajo, etcétera, ¿no? Que también es importante. Y también lo relacioné con ese, como que vi que a Guadalupe le gusta como hablar de ese hilo, ¿no? De la maternidad, y realmente como es, porque incluso en el cuento dice así como, no, pues yo esperaba que los primeros días de recién nacido, ¿no? Pues fueran súper románticos, etcétera, y no es así. O se supone que el esposo complace a los antojos de la esposa o de la pareja, y pues no me está complaciendo los antojos, ¿no? Entonces, como que ella busca, o por lo que estoy viendo, busca mucho como confrontar con lo que realmente sucede, ¿no? Y que a veces un hijo o una hija llega a desestabilizar todo el ambiente, ¿no? Y por más que sea muy pensada y muy bonita la pecera, pues a veces no es bonito, ¿no? La situación de tener un hijo o una hija, ¿no? Eso es como lo que yo rescaté. Qué padre, gracias. Qué padre que hayan tenido la oportunidad de hablar con Guadalupe Nettel. Algún día que bueno, siempre nos gustaría tener al autor, algún día lo lograremos. Pero eso que comentas me detonó un pensamiento lo que comentas sobre estas expectativas que tenía, ¿no? De que la complaciera o de que fuera lo más romántico. Me hace pensar en esta parte de Vincent que dice un comentario, cuando cambian a los peces, dice un comentario como, acostúmbrate porque ahorita las reglas están como hacia las mujeres, ¿no? O algo así. Este, y, y creo que lo relaciono con tu comentario porque me hace pensar en que para él tampoco es tan fácil, o sea, sí, a ver, si ellos decidieron estar juntos, tal vez no lo pensaron como uno a veces cree que lo pensó, o sea, tal vez solo dijeron, me gusta este chico, me gusta esta chica, vivamos juntos, ¿no? Formemos una familia. Pero ya tenían estas expectativas en una forma como que muy subconsciente que tal vez ni siquiera se preguntaron. Y él tenía estas expectativas de tal vez de ser un hombre no complaciente, de ser un hombre, más bien que se le complaciera a él o así. O sea, no quiero poner como una connotación negativa o positiva, solo me refiero a como estas expectativas que tal vez pudieron llegar a tener. Y el comentario que menciona Vincent tal vez es un cuestionamiento también a la decisión que él tomó, ¿no? O sea, ver en el pez que la mujer no quiere reproducirse con él o no quiere como obedecer o así, también fue como ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué si me han dicho que las mujeres tienen que ser así, que el hombre tiene que ser así, por qué mi mujer no quiere cumplir con este rol, ¿no? Tampoco debe de ser fácil, así como para nosotros no es fácil cumplir, o más bien no es fácil soltarnos de ese rol. Otro comentario que quería compartir era que me llamó mucho la atención cómo estaba Vincent en su proyecto laboral y, la autora, bueno, la narradora en su proyecto como de estudiar a los animales, pero los dos tenían su proyecto de cuidar al bebé y que ninguno sabía cómo hacerlo, pero los dos estaban tratando y estaban como haciendo lo mejor y tal vez eso también trajo asperezas en el sentido de que ellos tenían expectativas no solo como pareja, sino también como padres. Entonces era así como de cómo puedo hacerlo mejor y cada uno tratando de tener estos comentarios como constructivos, como de, oye, mejor sería hacer esto, ¿no? Mejor sería hacer esto. Se lo tomaban más bien a la defensiva porque era como un romper con la expectativa que traía el uno del otro. Entonces, al final terminaron pues no hablando, pero justo como ya mencionaron, el no hablar era más ruidoso.
y el ruido era cuando se separaban o cuando dormían en otra habitación, o incluso cuando la bebé lloraba, o sea, no hablaban, pero estaba llorando la bebé. Este, y iba a decir otra cosa. Ah, ya me acordé, de lo de que te saltó mucho, Rose, y que no eres madre, a mí me pasó lo mismo. O sea, dije, ¿cómo, cómo logró hacerme sentir como de la manera, o sea, como si las comprendiera realmente, ¿no? Como si yo pudiera tener una familia y la estoy comprendiendo, pero nunca he sido madre, nunca he parido, nunca he pedido permisos para faltar a mi trabajo por cuidar a mi hijo o hija. Y lo logró muy bien, y creo que lo logró muy bien justamente por tomar como referencia a otros seres vivos. Porque cuando salimos de voy a decir de la vitrina, pero a lo que me refiero es como cuando salimos de nosotros mismos, cuando nos vemos como por afuera, como que nos hacen más sentido cosas o vemos cosas que no vemos cuando estamos como que en nuestro papel, ¿no? Y justo eso me encanta del cuento, porque toman a la pecera, que es un cristal en donde te puedes ver reflejado, pero ahí están los peces y se ven reflejados. Entonces, se están viendo reflejados constantemente y por eso a veces les cuesta ver a los peces o a veces le prestan más atención a los peces porque es un decir, necesito entenderme, pero ahorita no quiero verme porque no me gusta o todo este juego que a veces nos cuesta mucho entender sin tener algo visual, ¿no? Creo que Guadalupe Nettel lo logra poner en palabras para ponerle palabras a esas incomodidades o inconsistencias o cosas que no entendemos. Tomando esa iniciativa, bueno, tomando lo que mencionas, trataré de abordar a lo que me refería con que se trata de las peceras, ¿no? Y qué bueno que mencionas las palabras, qué bueno que han mencionado la palabra reflejo, vitrina, expectativas. ¿Por qué? Porque ¿qué es una pecera? Y en cuántas peceras vemos y cuántas peceras no sabemos que estamos, ¿no? Y aquí en lo que juega el cuento es en decirnos, mira, está la representación de la pecera como tal, donde están los peces, y donde los vamos a llegar a ver como unos oráculos, los vamos a llegar a ver como la representación de nosotros dos, pero no solamente eso, si llega a tener una iniciativa de querer cuidarlos, es por su iniciativa bueno, no solamente su iniciativa, su búsqueda materna de próximamente tener que cuidar a su bebé, de próximamente tener que cuidar a Lila, ¿no? Que es, y en todo el cuento va a jugar con estas ideas de un frasco, un refractario que almacena un líquido y que este líquido puedes ver hacia él, pues ese líquido tiene un ser vivo dentro, que es la misma placenta, el mismo embarazo, que es la misma pecera, que es el mismo departamento, que es la misma oficina, que es la misma ciudad, que es el mismo Burdeos, que es el mismo París, que es el mismo sistema francés, que es el mismo sistema capitalista, y eso es parte de lo que no está de lo que está dicho y no dicho, y es parte de lo que no sé si Guadalupe Nettel lo haya como tal dimensionado, pero algo me hace creer que sí, pero algo muy fuerte me hace creer que no. Entonces, cuando me refiero a las peceras y a este asunto, ¿qué vemos sobre la pecera? Cuando vemos a la pecera y vemos la palabra reflejo, qué es lo que se refleja? Nos reflejamos a nosotros mismos. Nosotros, ¿cómo entendemos lo que es sobre una pecera? Es el cómo nosotros nos entendemos sobre esa pecera. El reflejo dice más de nosotros que lo que dice de la pecera. Entonces, cuando, cuando Guadalupe Nettel dice, vamos a jugar con esto, ¿no? Vamos a jugar con el hecho de que los peces son macho y hembra, son territoriales, vienen de otros lugares, como ella, mexicana, viviendo en Francia, teniendo todas estas acercaciones a la lengua francesa. Habla sobre la representación que pueden tener estos peces sobre la misma relación, ¿no? Cómo el macho se puede traducir a Vincent, cómo Vincent le habla al macho, no le habla tanto a la hembra, y él ve él se ve reflejado en el macho y ella se ve reflejada en la hembra. Y lo que me gustó es que lo haya dicho directamente. Por ejemplo, cuando hace el comentario de iba a ser el parto en el agua. Y le dice Vincent, no puede ser que hasta está la relación de los peces con el parto con el agua, ¿no? Aquí, esto me pareció maravilloso. ¿Por qué? Porque Guadalupe Nettel nos dice, fíjense cómo toda esta relación lo que quiero hacer es, claro que la quiero hacer, es más que obvia y se lo estoy diciendo para que quede muy claro, ¿no?
Entonces, pero ¿qué es esto que no queda claro? Siguiendo hablando del reflejo, siguiendo hablando de las expectativas. Lo que no queda claro es esto que mencionan, que estamos mencionando, que es, ¿quién, qué nos dice cuál fue el criterio de selección para que pusieran a este macho con esta hembra? Me refiero a Vincent y a ella, no a los peces. ¿Cuál fue el criterio de selección para que cohabitaran este departamento? Que al parecer era muy bonito, pero a veces parecía una ratonera, ¿sabes? ¿Cuál fue ese criterio de selección para que habitaran en un París? ¿Cuál fue ese criterio de selección desde el sistema para decirle a la protagonista que tenía una depresión postparto? ¿Sí? ¿Cuál es esa pecera que nos dice, yo te voy a poner aquí y acá, yo te voy a decir cuáles son tus síntomas, y yo te voy a decir qué es lo que tienes y qué es lo que sientes, y te voy a decir que no eres apta para trabajar, porque lo que tienes que hacer apto es esto y esto y esto y esto? Entonces, ¿qué tanta es la libertad que tenemos? ¿Qué tanta es esta libertad que tienen los peces? Me encanta cuando hace la relación entre cómo para si fueran otro tipo de pez que no fuera el beta, un haz de luz sería todo ay, no recuerdo las palabras que usa, pero sería una infinidad de sucesos, ¿no? Y después habla sobre la infinidad de las nimiedades, sobre cómo no podemos ser, y fíjense, el uso casi de oxímoron, de infinidad de nimiedades, ¿no? Y y cómo no pueden ser, ¿por qué no? Y se cuestiona el por qué no podemos ser felices con estas nimiedades. ¿Por qué no podemos ser felices con que nos pegue el sol, con que salgamos al parque, con que tomemos un jugo de naranja? ¿Por qué no podemos ser así? ¿Por qué? Porque está todo este otro sistema, o mejor dicho, este gran otro, que es el sistema, que es la gran pecera que los condiciona que los condiciona a tener que hacer en este caso, ¿qué es? ¿Qué es lo que hablaba Ana al principio? ¿Por qué no podemos cocinar? Porque tenemos que hacer muchísimas otras cosas y nos desgastamos en el trabajo, nos desgastamos cocinando para alguien más, a excepción de cocinar para nosotros. Entonces, cuando llega Vincent y cuando llegan Lila a cuidar a su hija y en lugar de que sea un momento que haga la familia, ¿no? O sea, se ve como la relación rompe en esos puntos, en lugar de que se forme muchísimo más el sentimiento de unión, el sentimiento de equipo, el sentimiento de familia sobre el cuidado de la niña. Esto se rompe. ¿Y cuál es ese gran otro que lo rompe? Toda esta gran pecera que los refleja a ellos. Entonces, jugando con todo esto y en todo el rato del texto, ¡fua! Queda muy bien, queda muy bien. Y regreso a lo que mencionaba Quiroga. Desde el principio tienes que saber con qué vas a acabar. Y en mi siguiente participación les leeré lo último del texto. Adelante, Dani. Hola, bueno, yo quiero comentar que pues no sabía qué esperar de estos cuentos cuando los empecé a leer, pero me gustó mucho la manera en que ella hace como un paralelismo entre lo que está pasando en la vida de ella y lo que físicamente comienza y pues obviamente también emocionalmente empieza a pasar con los pececitos, ¿no? O sea, hay días como que ella tiene peleas fuertes con Vincent y los pececitos lo ven reflejado. Pues justo como dice al principio, bueno, no sé si lo dice en la introducción del libro, que pues también sentimos a través de los animales o podemos expresar ideas a través de los animales. A mí la verdad, pues ese paralelismo que hace me gustó mucho, mucho, mucho. Y también siento que toca un punto, pues, que es como, tiene muchas perspectivas, ¿no? Como muchas aristas, que es la maternidad, porque por un lado, ella tiene como aspiraciones profesionales, ¿no? Para ella es muy, habla como de una maternidad idealizada en la que pues las cosas, justo después de que nace su niña, dice, yo pensé que los primeros días de vida cuando uno regresa a casa son los días más felices de un hogar con tu pareja y en realidad se da cuenta de que son días en donde no duermes, en donde tienes que cuidar a la niña todo el tiempo, de mucha inseguridad, de no saber si estás haciendo bien o no las cosas y pues muchas situaciones que poco a poco van construyendo como pues la base de lo que viene siendo pues
la parte álgida de la historia en donde ella y Vincent comienzan a tener problemas como muy serios, ¿no? Y al final dice una frase que pues yo siento que está, pues es como, no sé, un poco destructora. Y dice algo así como lo peor de todo es que a nadie le sorprendió que lo nuestro colapsara, o sea, ya todo el mundo lo veía venir. Y además ella también tiene como aspiraciones pues profesionales y se me hace pues muy difícil lo que le hacen ella, pues como en su empresa de abogados, en su barra de abogados, que le dicen, firma esta carta en donde aceptas que tienes un diagnóstico que realmente no tienes para poder pues quedarte con algo que te conviene, ¿no? Siendo que ella estaba acostumbrada a ser competente en su trabajo. O sea, me gustó mucho, mucho este cuento de esta autora, pero yo, o sea, también no quiero dejar de comentar que seguí leyendo el segundo cuento. El segundo cuento empieza diciendo, yo soy maestro de la Universidad del Valle de México, y eso lo hace como una historia como muy fácil de relacionarte con esa historia porque es algo que todos conocemos, y me piqué con la historia y seguí leyendo, y me gustó mucho el segundo cuento. O sea, no sé si alguien más lo leyó, pero yo estaba, o sea, me morí de risa con el segundo cuento, y ahora que alguien mencionó que Guadalupe Netter escribió un ensayo de cómo entender a Julio Cortázar, para mí tiene todo el sentido del mundo, porque empieza a jugar con cosas irreales, así justo como lo hace Julio Cortázar, que a mí me hicieron, o sea, venía muerta de la risa, iba en el transporte público y venía muerta de la risa, y me gustó muchísimo el segundo cuento. El primero, pues, sí tiene como muchas perspectivas que te ponen a reflexionar, pero el segundo cuento para mí fue muy divertido. Y pues ya, quería comentar eso. Muchas gracias. No, qué padre que seguiste leyendo. O sea, si por nosotros fuera también hubiéramos recomendado todo, pero era como esta sesión como intermedia entre propuestas y votaciones, pero adelante, o sea, tú coméntanos lo que quieras. Yo quiero decir varios comentarios, ya aunado como a todo lo que han dicho. Algo que no quería dejar pasar es estas veces que menciona la necesidad de esconderse, ¿no? La necesidad de tener una piedra en donde ponerse detrás, de tener un espacio propio, y cómo eso no significa que ya no quieras convivir con la otra persona, ¿no? Pero hace mucho, bueno, yo lo veo como un hincapié a decir, tener una pareja no me hace ser la pareja, o sea, no me refiero a, no me hace ser Vincent, no, sino la pareja, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos una relación, a veces ya te ven como, por ejemplo, si te quiero invitar a una cena, sabes que contigo viene la otra persona y ya no te la imaginas sin la otra persona, ¿no? Y digo, eso es natural porque, pues si estás con esa persona es porque quieres estar con ella, ¿no? Pero muchas veces se nos escapa y es como que ya no tenemos espacios propios y nos volvemos una pareja, no como una persona, ¿no? Entonces me gustó mucho que tomara esos detalles de decir, necesita en dónde estar sola por un tiempo, ¿no? Que creo que no es solo a las mujeres o a los animales, sino que toda persona como que necesita esos momentos. Em, y otra cosa que quería decir es sobre lo de las nimiedades y el rayo de sol. Me hizo recordar, aquí voy con Úrsula K. Le Guin, que tal vez muchos me van a odiar con ella, pero síganme odiando porque voy a traer siempre referencias. Justo ella en Los Desposeídos habla sobre la relación, bueno, no sobre la relación, cómo ve a los animales, ¿no? O sea, el, incluso menciona a peces donde dice que ellos son infinitos, o sea, que ellos viven en el infinito porque no se preguntan, porque nada más están nadando y ya, o sea, no es como que van a pensar qué voy a hacer mañana, o sea, son infinitos porque no tienen tiempo, ¿no? Porque va a suceder lo que va a suceder. Y esto lo relaciono porque aquí la autora le da esta connotación como humana, ¿no? O sea, como el decir, ella sabe que no debe tener un hijo en ese momento, pero realmente está cayendo en su reflejo, a lo que decíamos, ¿no?
tratar de entenderse a través de otro ser vivo. Y me llamó mucho la atención que empieza diciendo, esperen, es que tengo que leerlo porque sí tiene que ser como lo más preciso. Ajá, dice, tampoco saltaba como antes para recibir la comida o para perseguir los rayos del sol que alegraban su hábitat. Mm, llámenme nerd o lo que quieran, pero cuando vi que utilizó el verbo alegraban en lugar que alegraron o que alegró el hábitat, me pregunté por qué. O sea, ¿por qué decidió utilizar esa conjugación de alegraban en lugar de alegraron? Si es más sencillo para nosotros comprender que ya no los alegran cuando dicen que la alegró. Y creo que lo interpreté como estos rayos de sol son los mismos. Entonces, no es que la alegren o no la alegren, más bien es ella, ¿no? Más bien es ese pez que esos mismos rayos de sol ya no los ve igual porque ya se dio cuenta del tiempo, porque ya se dio cuenta del mañana, del qué va a ser de mí, y ahí ya estás saliendo de la pecera, ¿no? Ahí ya te estás dando cuenta, bueno, intentando salir de la pecera, te estás dando cuenta que hay más allá de esos vidrios. Y, y esos vidrios son también lo que estábamos comentando, que Luis dijo que lo iba a comentar después, pero lo siento porque este comentario ya lo traía, entonces tal vez te lo robe o tal vez no, ya me dirás. Pero el final, a ver, permítanme. Ay, no puede ser, tampoco escribí tanto. Ah, ahí está. Cuando menciona, nadie nos obligó a casarnos, ninguna mano desconocida nos sacó de nuestro acuario familiar y nos metió en esta casa sin nuestro consentimiento. Nosotros nos elegimos y por razones que al menos en aquel tiempo nos parecieron de peso. Los motivos por los cuales nos dejamos son mucho más difusos, pero igual de irrevocables. Ahí yo iba a decir que no estoy de acuerdo con la autora, pero más bien no es que no esté de acuerdo, es más bien que ella tomó otra perspectiva, porque yo aquí lo veo como em, es que es difícil porque ella utiliza la palabra obligar y es difícil decir si me obligaron, pero realmente no es que yo lo haya elegido. O sea, no puedo decir que me obligaron, pero yo no lo elegí. O sea, yo no nací llamarme, yo no elegí llamarme Mariana, haber nacido en Cuernavaca, vivir en esta casa, pero no significa que me obliguen a seguir viviendo aquí, ¿no? O que me obliguen a seguirme llamando Mariana. Pero de cierta manera sí fue así, porque ya están como esas reglas, ¿no? O esa pecera, que es justo lo que decía Luis, como el sistema en donde estamos. Entonces, ahí volvemos a estos papeles o estas expectativas que nos han hecho cumplir, porque muchas veces decimos, no, yo ya no voy a cocinar porque quiero romper con el papel de la mujer en la cocina. Pero realmente estamos rompiendo ahí un papel o estamos cayendo en otra pecera, ¿no? Lo cual es súper difícil de decidir, porque ¿en qué momento somos libres? Que es una pregunta muy difícil, ¿no? O sea, creo que en ningún momento vamos a ser libres porque nunca vamos a estar tomando decisiones realmente. Por el simple hecho de tener un cuerpo, ya, o sea, ya te estás limitando ahí, o sea, ya no eres libre, ¿no? Entonces, ahí cae también esta parte que habla de la maternidad, que ella en ningún momento menciona que no quiso ser madre o que odia ser madre, o al contrario, hasta dice que disfruta estar con su hija. Pero también llega este momento en el que dice, quiero estar sola, no quiero estar con mi hija. Entonces yo no elegí ser madre, pero nadie me obligó, pero también me gusta, pero a veces no me gusta. Entonces es como un ser... eh, es como de estar pasando de pecera en pecera y no sé si en algún punto se hace más grande o se hace más chica, pero lo que logra la autora es decir, hay una pecera, ¿no? Hay una pecera y tenemos que verla. ¿Y quién es este otro pez? ¿Con qué peces estás conviviendo? ¿Eres un pez beta? ¿Eres un pez tal? Y creo que con que haya dejado ese mensaje, se me hace increíble. Voy a interrumpir un poquito, con permiso de Rose. Nada más para seguir esto que mencionas, Mariana. Fíjate qué tan bien la autora sabe qué es cuáles son los temas de los que habla y cómo podemos dar en el blanco cuáles son estos temas, que ella misma pone, siguiendo con lo que mencionas, que sí, tal cual esa era la idea que iba a comentar. Pone una frase que dice tal cual, cito, ¿podría hablarse de destino en el mundo de los peces?
Fuerte. Si quieres seguir, Luis, puede ser. No hay problema. Es que estaba él muy emocionado por hablar del final y mira, se lo robaste. Pero yo me voy a regresar tantito. Está muy interesante, pero sigo procesándolo. Entonces me voy a regresar tantito a lo que iba a decir, que era sobre lo de las parejas que decías, Mariana, que tendemos a hacerlas una sola persona, ¿no? Y pues yo también me declaro súper culpable de eso, porque sí tiendo mucho a unir mis planes y mis actividades y así como que muchas cosas con los de mi pareja. Y es algo que justo estaba percatándome hace unos meses y dije, no manches, ¿qué pedo conmigo, no? Creo que es normal, de cierta manera, pero también es algo que estoy intentando no hacer tanto, justo mantener la individualidad para convivir juntos, pero como dos personas separadas, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar también en cómo a veces como que se fuerzan un poquito las cosas y la distancia puede hacer mucho bien, porque justo en el cuento, cuando ella se va a ver a su mamá una semana y dice así de, estuvo increíble, ¿no? Paradisiaco, yo no tuve que hacer nada, me la recuperé un buen y pues estuvieron súper felices estando lejos, pero justo después, cuando llega y los peces se pelearon y él los ha separado, ella dice así de que no, hay que volver a unirlos, no me gusta que estén separados, ¿no? Cuando ella misma ya vivió que la distancia les hizo un buen de bien, ¿no? Y que se pues descansaron el uno del otro, como dijiste, se escabulleron, no se vieron la cara dentro de su pecera un rato y les hizo bien, pero como que la quiere forzar, ¿no? De que no, yo sé que sí pueden estar juntos. Y justo dice algo así como, dice, estoy convencida de que se aman, pero no pueden vivir juntos. De los peces, hablando de los peces. Y es tanto un ellos, ¿no? Así de que no, nosotros nos amamos, aunque estemos mal, aunque no hablemos, aunque estemos haciéndonos daño y no seamos felices, yo sé que nos amamos aunque no podemos estar juntos. Entonces es como, pues sí, esa realización de que tal vez a veces no todo depende de lo que quieres, tal vez, o lo que tu corazón quiere, digamos, sino que a veces las cosas simplemente no van a funcionar. Y pues sí, al final es bueno porque ella lo acepta y te va. Y es como, pues sí, era como que un poquito lo que estaba bound to happen. Y justo con lo relaciono con Oblomov, no me acuerdo cómo era, Oblomov. Que de hecho Oblomov. sobre eso un pequeño paréntesis, si alguien sabe el contexto de Oblomov, yo investigué que es una novela rusa, pero no vi bien de qué trataba, porque en una parte del cuento decía, esperando que ponerle ese nombre tuviera como que una inclinación sobre su destino. Entonces dije, ¿qué es Oblomov? Oblomov, no sé, pero lo investigué y es una novela rusa, pero no leí mucho al respecto, solo que es como sobre burguesía y una crítica social y así. Pero si alguien sabe, ahí, para que me diga. Y ya se me fue mi punto, pero ahí lo voy a dejar entonces porque ya no me acuerdo qué iba a decir. A mí así una vez me pasó que no me acordaba de qué iba a hablar y era una conferencia, eran como 300 personas, me habían dado el turno para hablar y me dieron el micrófono y se me olvidó. Sí, fum. Este, y pues, vaya, vaya, siempre se regresa al tema del determinismo, ¿no? Este, y yo lo voy a acercar a qué es la individualidad, que me parece que es un tema muy importante en el texto. Y la individualidad, ¿de dónde es? ¿Qué es el individuo, no? Y es un tema muy, muy complicado, pero vamos a tratar de llevarlo a la idea de la pecera, que la individualidad es la pecera. Los dos peces eran un mismo individuo estando en la misma pecera. Vincent y ella eran los mismos estando en su misma pecera. ¿Qué es Pauline? Sino el reflejo de la sociedad que les hace un juicio. O ellos mismos que hacen un juicio sobre Pauline. Entonces, ¿dónde entra la individualidad? ¿Cuándo la mamá es mamá y cuándo el hijo es hijo? ¿Cómo no sabemos que son lo mismo? Porque hay algo que se llama ombligo y vemos la cicatriz. O cómo no sabemos que la protagonista es lo mismo que su familia, porque
al final, el texto, si algo hizo, no fue acercar familiarmente a la protagonista con Vincent, sino a la protagonista con su familia, con su mamá, con su papá, con sus tíos, con sus hermanos. Y sobre todo bajo el entendimiento, bajo el conocimiento de lo que tuvieron que hacer sus padres y sus madres para cuidarlos a ella, ¿no? Se cuestiona cómo lo hicieron si tuvieron 3 hijos, ¿no? ¿A qué pecera quiero entrar? ¿Tengo posibilidad de decidir a qué pecera quiero entrar? ¿O es simplemente el darse cuenta de que estaba mejor en la pecera anterior? ¿No? Entonces, todas estas cuestiones que el cuento, que no es tanto la relación entre si el pez es lo mismo que la relación de ellos, no, sino es más lo que Guadalupe Nettel nos quiere decir con todas estas entrelíneas sobre estos grandes temas que estamos ya desarrollando, ¿no? Que tiene que ver con el determinismo, que es el destino, que es el bound to happen, o si tiene que ver con la individualidad, o si tiene que ver con temas tan profundos, tan complicados y complejos como es la decisión sobre la reproducción. Y regresemos hacia esa decisión. ¿Realmente tienes posibilidad de decisión sobre ello? ¿No? Entonces, y de nuevo, estamos hablando de puros reflejos y de puros reflejos, ¿no? Y ya el acercarnos a los temas en una apertura filosófica significa que estamos desmenuzando el texto, porque llegamos a esos puntos en los que estos son los temas importantes de los cuales el texto habla y de los cuales son temas que se van a discutir por pues, que pertenecen al gran diálogo de la humanidad, ¿no? Entonces, es así como un texto entra a los grandes diálogos de la humanidad y es así como el hecho o el valor que puede tener un escritor, como en este caso Guadalupe Nettel, al traernos todos estos temas bajo una historia, bajo una ficción, bajo una narrativa, y que los podamos llegar a comprender, tal vez no de una forma académica, pero llegarlos a comprender bajo la idea de cuestionárnoslos, es ese gran valor que este cuento va a tener, ¿no? Ya decía Dani, que hay que acercarnos a leer los siguientes cuentos, ¿no? Si este nos pareció así ese bueno, ya tenemos su recomendación de que el otro también está igual de bueno, pero más enfocado que al humor. Entonces, ¿por qué no acercarnos a los demás cuentos, ¿no? Y quién sabe si es al humor, porque lo que a ella le puede causar risa, tal vez a mí me causa otra cosa, ¿no? Estoy intrigada a Claro. ver si, Sí, yo tengo muchas ganas de leer el que se llamaba Hongos, ¿no? Creo que era también. Hongos. Entonces, y todos los textos que tiene, siguiendo con la idea de Cortázar en Rayuela, pues habla también habla de las peceras, habla de los peces de colores, o sea, hace relación a eso, y pues queda seguir viéndolo, ¿no? Y nada más, para concluir, pues sí, era tal cual lo que mencionaste, Mariana, no tengo más que agregar a lo que iba a mencionar del final, Mm. ¿no? Pero fíjate que voy a agregar esto, que es, ella pone al protagonista, porque ella no es como que ella dé su opinión, no, 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 es lo que la protagonista piensa. Y la protagonista no puede ver las peceras en las cuales ella está, porque ella hace cuestionamientos sobre la pecera que ve, que es el pez. Pero de ahí en fuera dice, ¿qué criterios de selección tuvieron para el macho o para la hembra para que los pusieran aquí, ¿no? Y dice, seguramente ya se conocían de antes, seguramente no, y fue la primera vez que se conocieron. Y luego dice, pero nosotros sí decidimos. Ahí es donde yo le diría a la protagonista, no, 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 tú no decidiste. Y ni siquiera sabes cuáles fueron los criterios de selección para que eso sucediera. Y incluso lo puedo llevar a un nivel en el que, hablando de ellos poniendo a los peces, como esta necesidad de entender quién los puso ahí, ¿no? O sea, como el siempre preguntar de dónde vine, de dónde a dónde voy, y así, es como el querer descubrir que alguien me agarró con la manita y me puso ahí, ¿no? Como si eso le fuera a dar un significado y tal vez se lo quite por completo, o sea, pero es como esta necesidad como de encontrar esa respuesta. Este, mm, ya busqué un poco de quién era Oblomov y les voy a leer tal cual porque está muy interesante cómo lo describen. Dice, estar tumbado no era para Oblomov una necesidad como lo es para el enfermo o para el que tiene sueño, ni una casualidad como para el que está cansado, ni siquiera un placer como para el perezoso. Era su estado normal. Y luego hay otra descripción que dice, sin moverse de su diván, enfundado en un raído batín asiático,
El héroe de esa novela es la personificación perfecta de la indolencia y la inactividad. Heredero terrateniente, eterno ausente de una hacienda fraudulentamente administrada. O sea, Oh, está está buenísimo cómo súper, lo describe, ¿no? Sí. sí, súper, súper interesante porque justo decía, cuando decía que tenían que comprar otro, justo lo tengo aquí, que decía el esposo, el Vincent, mejor que sea uno flemático y no uno combativo, un pez sin iniciativa al que todo le sea indiferente. Ah, no, eso lo dijo ella. Ajá, lo dijo ella. Entonces está muy chistoso que justo, o sea, ese es el pez, ¿no? Es el pez que querían, uno el que no le importe nada, que no pelee, que esté tranquilo, no como, bueno, un poquito como ellos mismos, porque aunque sí lo hacían de problema y se peleaban y todo, a la vez estaban ahí en su ambiente sin hacer ningún cambio. Sí. Pero sí, muy interesante, muy interesante. Que lo curioso es que dijeron, sí, busquemos uno indiferente, pero realmente volvieron a buscar un beta. Y lo único distinto fue ponerle el nombre, como si el nombre determinara que va a ser indiferente. O sea, y es ahí otra vez, caemos en otra pecera, ¿no? Y justo aquí me llamó la atención que lo llaman un héroe. O sea, dicen, el héroe de esta novela es la personificación perfecta de la indolencia. O sea, sí, sí, Guadalupe dijo, a ver, voy a buscar acá una perfecta referencia porque es la indiferencia, pero lo hace un héroe, ¿no? Cuando a veces la indiferencia lo tomamos como algo malo o así, ella era como, era lo que quería y aún así no lo consiguió porque es su naturaleza, ¿no? Que entramos otra vez como en, pero ¿qué es naturaleza, no? O sea, ¿por qué decimos eso? Y pues nada, gracias por hacernos preguntarnos de dónde venía Oblomov, porque ahora le da muchísima más fuerza a la referencia que hizo. No sé si tengan otra cosa que comentar. Yo creo que no. Pues solo sobre esto de Oblomov, como también cuando murió Oblomov fue cuando ella se decidió a irse. Porque yo estaba pensando, cuando ven que, pues menciona a Oblomov al inicio, ¿no? Entonces a lo largo de todo el cuento, como dicen, estás así de que, ¿qué tendrá que ver, no? Y por un momento pensé que tal vez iba a ser el hijo de los peces, pero después, me di cuenta, o bueno, yo lo pienso como que tal vez es esta versión individual de ellos, ¿no? O sea, está su versión en pareja y tal vez es su versión individual, pero solo al morir Oblomov se separaron y fueron realmente sus versiones individuales. Pues Es interesante. yo ahí lo relaciono más bien con que Oblomov es como, sí, un hijo, pero no un hijo como lo vemos como biológicamente, ¿no? O sea, es un hijo de la situación, o sea, el hijo que nació Mm, a partir de lo que vivieron. Y tal vez al ver que incluso Oblomov murió, siendo indiferente, dijo, ok, no quiero que eso pase conmigo, no quiero que eso pase con Vincent, ni con mi hija, ni con la relación, entonces voy a hacer algo. Y al ver la muerte dice, yo no quiero que nadie más muera, ya murieron 2 peces, bueno, más bien 3, entonces ya hay que hacer un cambio, ¿no? sí. Oigan, a mí me llamó la atención por qué nadie de la pareja tomó la decisión de rescatar la relación, porque dijeron, bueno, ya se acabó todo, está bien. Y muchas veces eso lo vemos en la vida real, ¿no? Donde, ¿por qué echar a la basura 10 años de relación, 20 años de matrimonio, 30 años? Y tenemos miedo a afrontar la realidad. No, 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 Ana, no, todo mal. No, no es cierto. Es que tocaste un tema sensible, porque luego a veces parece que no estamos tomando, o sea, que mandamos todo a la basura, pero ¿realmente lo mandaron a la basura? Más bien lo intentaron y tal vez nosotros no percibimos ese intentar porque no vemos como esta discusión de, oye, hay que arreglarlo, amor, ¿qué nos está pasando? Pero tal vez es que ya no les gustaba estar juntos, pero no sabían cómo decirlo y hacían todo el intento para estar juntos, pero ya no podían, o sea, ya no querían y después de tantos intentos se dieron cuenta que ya no querían seguir intentándolo más. Y pues eso también se vale, porque si no quieres estar con una persona, ¿por qué intentar querer estar con una persona? O sea, es ahí cuando entran como esta dificultad de ver la decisión de otra persona, si nosotros tal vez, porque
tal vez nosotros hubiéramos hecho algo distinto, ¿no? Pero pues quién sabe, porque quizá no fue que, como dice la protagonista, no es que no lo quisiera, sino que pues no podían estar juntos, o sea, no podían estar juntos en el mismo espacio. Y ese no poder yo lo transfiero a un no querer, y a veces un no querer tiene una connotación negativa por creer que no querer está mal, o sea, por creer que no querer es no tener voluntad para hacer algo, ¿no? Pero realmente es porque eres un pez beta, eres un luchador y no puedes estar con otro luchador, ¿no? Y justo también para adicionar, creo que tenía que ver con un poquito esa presión de sus ideales y sus expectativas, ¿no? De que acabamos de tener una hija y debemos ser una familia feliz. Y cuando veía los anuncios de las familias de vacaciones siendo felices y se enojaba, ¿no? Entonces creo que también mucho que ver en no, o sea, en simplemente seguir con una relación que tal vez no querían y que no estaba funcionando, podía tener que ver con ese hecho de que pues acabamos de tener una hija y somos una familia y debemos estar juntos y ser felices, ¿no? Eso es parte del reflejo y parte de las expectativas. O sea, busquemos como este símil entre reflejo y expectativa. Aquello que refleja la pecera, aquello que nos reflejan las otras peceras, que son las mismas, que son las expectativas, ¿no? Sin saber qué condicionantes tienen las otras peceras. Hay puntos muy interesantes, hay puntos angulares, considero, en su relación, en el que se dan cuenta de que comenzaban a tomar decisiones sin preguntarle al otro. Vincent tomaba decisiones sin preguntar al otro, igual la protagonista, y en ese momento fue de nuevo el tema de la individualidad, ¿no? O sea, cómo darse cuenta de que son otro tipo, o sea, son individuos diferentes, ¿no? Sujetos diferentes para no poner el mismo término de individuo. Adelante, Alex. Algo que a mí como que me hace entenderlo un poco más sencillo, el hecho de la pregunta que creo que hizo Ana, de por qué tirar toda la basura y no intentar rescatar o salvar, ¿no? La relación. Es que para mí la cuestión es esa, o sea, ¿por qué vas a intentar rescatar algo? O sea, si en la misma pregunta está como el hecho de que ya no está funcionando, ya, ya se está reflejando cosas diferentes y justamente los dos sujetos ya no están, ¿cómo decirlo? Pues funcionando juntos, ¿no? O sea, y el hecho de intentar rescatar, intentar salvar, suena como un acto muy heroico, muy, mm, muy romántico y es algo que puede ser muy catastrófico, ¿no? Porque si de por sí ya no está funcionando y lo vuelven a intentar como con todas las intenciones, al final del cuenta creo que el resultado va a ser el mismo, que no va a funcionar, pero va a ser como todavía peor el hecho de que lo intentaron tanto y no funcionó, entonces la decepción es más grande, ¿no? Como de rayos, o sea, di todo mi esfuerzo y aún así no funcionó, entonces es todavía más decepcionante. Y solo quería compartir eso. Es como en la parte del cuento que dice, creo que fue ella la que regresa al pez, a la pecera, y es como, ay, ya, ¿no? Que estén juntos, y a final de cuentas, pues, no resulta, ¿no? Entonces, eso lo podríamos como considerar para relacionarlo con este punto, ¿no? Como en qué momento, ¿no? Dejas de, hasta qué punto luchaste o hiciste todo y hasta qué punto es como ya basta, ¿no? Muy cierto. Porque igual lo regresó e intentaron regresar y se murió la hembra. Pero, ¿cuál sería tu respuesta, Ana? O sea, a tu misma pregunta, ¿qué te respondes tú? O ¿cómo lo ves tú? ¿Por qué tu pregunta? Sí, como que no había visto, pues que a veces seguir luchando es inútil. Cuando la relación no es posible, ya no es posible. Hagas lo que hagas. Y como decía, ay, Alexis, pues, ¿para qué alargar algo que tal vez el resultado sea el mismo, ¿no? Sí, pero sí es difícil llegar a ese punto, ¿no? A esa conclusión, porque no deja Claro. de ser difícil tomar una decisión de ya no quiero, o sea. Adelante, Vera.
Sí, bueno, yo lo que veo es que me queda claro que es un cuento corto, porque hay muchos vacíos. No se desarrollan los personajes ni las situaciones a todo su esplendor. Yo lo terminé, bueno, cuando le empecé a leer, de repente hay cosas que no que me identifiqué, sino que más bien como que me hizo recordar, revivir. Yo soy madre y yo lo viví, ¿no? Entonces de repente como que pues empezaba a ver lo chiquito que se puede quedar a veces en vivir la profundidad de lo que es un embarazo, ¿no? Y bueno, entiendo esto porque es un cuento corto. Vuelvo al punto, ¿no? Este, sí me pareció curioso ese espejo en el que ella se vio con el matrimonio de los peces rojos, ¿no? Tuve la misma sensación que Ana en el sentido de que, por qué no, o sea, yo lo verbalizaría de otra forma, ¿no? Pero ella decía, ¿por qué no lucharon por rescatar? Y yo pienso que en primera, porque no se lucha. Y en segunda, rescatar. Yo más bien pienso que no se aceptaron y ni siquiera les dieron las ganas de conocerse un poco más. Como padres no se conocían. No se, no se ve en el desarrollo qué tanto se conocían. Se conocieron a cierto nivel, pero como papás nunca se conocieron. O sea, se conoce en la marcha y vas cayendo y resbalándote y levantándote. En pareja o en ese tipo de pareja que iniciaron, porque ni siquiera, o sea, ni siquiera fue el primer año de vida del hijo. O sea, qué flojera, qué flojera, le pusieron la corona al muerto cuando ni siquiera había vivido en plenitud. O sea, esa es mi visión. Se queda corto el relato acerca de la pareja, acerca de estos padres que, pues que no siquiera, o sea, que no pudieron vivir ni juntos el primer año de vida de su hijo. Pero también es, yo creo que el sello de las relaciones actuales. A mí me tocó vivir relaciones donde todavía están cumpliendo más de 30 años de casados, por ejemplo. También me tocó ver relaciones que antes del segundo año de vida ya se separaron, ¿no? Pero yo parto de que no es así, o sea, no es una lucha. El problema es que pues teniendo dos betas, una pareja betas como espejo, pues ¿qué ibas a buscar? O sea, ¿de qué te rodeaste? ¿En qué te inspiraste? ¿Con quién te comparabas? ¿Con quién te conectaste? O sea, con un par de peces guerreros donde ella no le interesaba y o sea, y él terminó matándola o terminaron medio matándose. Vaya que yo pienso que la pregunta es, ¿qué relaciones queremos hacer? ¿La desechable? Pero desechable por default, la desechable porque no nos vamos a sacar los ojos, pero pues tampoco nos vamos a comprometer más allá. Esa es un poquito mi pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esta relación que empezó y fue muy rápida? Gracias. Wow, vaya, vaya, vaya. Lo que se me hace interesante aquí es que estamos hablando dos generaciones o tres generaciones distintas que han vivido matrimonio. Bueno, nosotros no hemos vivido matrimonio todavía, pero, o sea, en carne propia, pero hemos vivido matrimonios. Y aquí es cuando chocan las generaciones, ¿no? Varios respondimos como, por qué seguir luchando? Voy a utilizar esa palabra otra vez. O más bien, ¿por qué seguir intentando algo que ya no quieres? Y están Vera y Ana que dicen, ¿por qué no seguirlo haciendo, no? Y se me hace curioso porque voy a hablar ya desde lo personal, para no poner palabras en la boca de los demás. Pero soy hija de padres divorciados, casi todos mis amigos son hijos de padres divorciados. Entonces,
pues recae eso en lo que yo pienso y siento de las relaciones, ¿no? Al final, y probablemente ustedes también de sus papás y así, y así, y así. Pero también me gustaría hacer una apología al cuento, reivindicarlo después de tal comentario, ¿ver? No, no es cierto. Ver, a lo que voy es que justamente el cuento se distingue por ser breve, ¿no? Y como tú dices, no se puede desarrollar como en una novela, o sea, para nada, no puedes ahondar en detalles. Y creo que justo también es un gran tino que este relato haya sido un cuento, porque tal vez nos está diciendo más de lo que creemos. O sea, si es un cuento y no se pudo desarrollar bien la relación, tal vez es porque no se pudo desarrollar bien la relación, porque llevaban muy poco tiempo de conocerse y decidieron vivir juntos y decidieron tener un hijo, porque ni siquiera sabemos si sí se casaron, ¿o sí? ¿Sí mencionan? Ya no me acuerdo. No sé si sí se mencionan como esposos o no, pero pues no mencionan esas cosas, ¿no? Entonces tal vez que sea un cuento, tal vez nos está diciendo que así de breve fue su relación y por eso no se hizo una novela, ¿no? Me hizo pensar en eso. Y también me saltó un poco el que son pez beta y no son pez alfa, ¿no? No sé si existan, pero a lo que voy es como este simbolismo de que son beta, o sea, no son líderes, no son el top y aún así se están matando y cuando matan al otro sigue siendo un beta, o sea, porque siempre hay algo más grande que no les va a permitir tomar esa decisión o seguir vivos. Y ya, esos fueron los comentarios que me despertaron. Si no hay más por el momento, creo que podemos dar como finalizada esta sesión. Pues me encantó leerlo y ahora conversarlo, creo que me fascinó más, tanto la conversación como el cuento. Y pues muchas gracias por estar aquí. Estoy muy, muy feliz de que se hayan conectado, de que les haya gustado esta dinámica. Muchas gracias y bonita Gracias. noche. Gracias por estar aquí. Gracias, Igualmente, gracias. buenas noches. Bye. Bye. Bye.